Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseamos para todos ustedes un trato especial del Espíritu del Señor. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero invitarle a quienes puedan, especialmente a los hermanos, me acompañen en la lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Juan, amados hermanos. Juan capítulo 5. Evangelio de Juan capítulo 5. Vamos a leer juntos, hermanos, desde el versículo 36 hasta el 40. Amén. Desde el versículo 36 hasta el 40. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Verso 36 dice: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén, amén al Señor, amén, gracias al Señor. En esta porción de las Escrituras, amados hermanos, en el Evangelio de Juan, que como hemos señalado en alguna otra ocasión, el escrito del Evangelio de Juan es eminentemente revelacional. Si uno va examinando las Escrituras, va observando lo que allí está escrito, uno observa por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda en esto, y uno va viendo cómo se despeja, cómo se va liberando la figura del bendito Hijo de Dios. Cómo uno va viendo la autoridad, el poder, la gloria de Dios manifestada a través de los escritos del apóstol Juan. En esta porción que hemos leído hay una discusión, hay un encuentro entre el Señor Jesucristo y aquellos grupos de hombres que constituían de alguna manera autoridad en la religión judía. Hablamos especialmente de fariseos y escribas. Entonces, lo que hace el Señor es enfrentarse a ellos, ¿no?, con la palabra del Señor. Sería tan bueno revisar versículos anteriores, pero ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, si tuvieran cuidado los hermanos en leer a partir del versículo 19 del mismo capítulo 5 de Juan, allí se van a encontrar con una declaración como esta. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. De nuevo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y está mostrando entonces una actitud de vida de plena obediencia, de plena sujeción, ¿no? Entregado absolutamente a la voluntad del Padre para cumplir con la comisión que Él le había entregado. Bueno, hay un desarrollo muy hermoso allí de cómo es la relación del Hijo con el Padre. Versículo 30, hermanos. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Otra vez, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Verso 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Qué bueno es recordar esto, qué bueno es entender esto, ¿no? No está tan bien que alguien, no importa quién sea, intente llenarse de una aureola especial según la propia opinión. Ya sea porque hace muy buenas obras o porque su comportamiento es muy alto, ni una cosa ni la otra deberá emerger de nosotros mismos. Porque si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y lo dice el bendito Hijo de Dios, que no miente, que Él sí tiene la capacidad de ser muy estricto, muy austero en cada palabra que declara. Sin embargo, Él dice, por el solo hecho de que yo doy testimonio de mí mismo, ese testimonio pierde valor entonces. En la palabra de la sabiduría, en el Proverbio capítulo 27, el versículo número 2 va a decir, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. O sea, lo sabio es hacer, es vivir, es ir adelante. Si tiene un buen comportamiento como corresponde a un hijo de Dios, amén, alabado es el Señor. Si su hablar es correcto, muy bien. Si hace misericordia, si ayuda, si levanta al necesitado, todo eso estará bien. Pero nada de eso debe ser elemento de publicidad de mi actitud o de mi comportamiento. Es el extraño, el que debe alabar, el que debe dar testimonio de nuestra vida, de nuestro quehacer. Ahora, el caso de Jesucristo, Él presenta en esta porción de la Escritura ¿cómo es que Él no está falto de testimonio? Si quiere compartir conmigo el verso 33, Él va a decir, vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Él dio testimonio de la verdad. Él dio testimonio de la verdad. No nos olvidamos que la verdad es Cristo el Señor. No, Él dio testimonio de la verdad. Sin embargo, en el verso 36 va a decir, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea, con lo válido que era el testimonio de Juan el Bautista. Sin embargo, él dice, tengo mayor testimonio y señala las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Hemos citado alguna vez en Juan capítulo 20, Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Dice el apóstol aquí, hizo además Jesús muchas otras señales, muchas obras, buenas obras en favor de los necesitados. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas
las señales, cerca de 10, que sí están escritas en este libro, pero estas se han escrito, dice. 1, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Las señales, las obras están escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y 2, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque como dirá la palabra apostólica, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, Juan plantea aquí, en este capítulo 20, verso 30-31, que las señales o las obras de Jesús tienen como gran propósito, entonces, que todo hombre que las ve, todo hombre que ahora lee en la palabra de Dios aquellos hechos, todo aquel que ve esas obras, dice, 1, crea. Para eso es, para que le ayude en la fe, para que alcance el correcto entendimiento. Es una señal que muestra claramente al bendito Hijo. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero también dice, porque eso es necesario, para que creyendo en el Cristo de Dios, muy bien, tengáis vida en su nombre. Juan 5:36, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice que las obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Pero no termina allí, sino que en el 37 va a decir, también el Padre que me envió, el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Él ha dado testimonio de mí. No vamos a citar el texto, pero en el capítulo 3 de Mateo, y luego en el capítulo 17 de Mateo, en el capítulo 3, el Señor va donde Juan al Jordán para ser bautizado. Y la Escritura dice que una vez que fue bautizado el Señor, se abrieron los cielos, desciende el Espíritu Santo y se oye la voz de truenos del Padre proclamando, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y eso se repite después en el capítulo 17, cuando el Señor va a orar, lleva a 3 de sus discípulos y se transfigura delante de ellos. Aparece Moisés, aparece Elías y el Padre abre los cielos una vez más para proclamar, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia y a él oíd, como lo dice el Señor. Jesucristo dice, mi Padre da testimonio de mí. Pero aprovecha la oportunidad para decirle a los religiosos en el verso 37, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Claro, porque no están atentos a la palabra del Señor. Ellos andan tras otras cosas. Entonces dice en el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, o sea, la palabra que el Padre envió a la tierra, esa palabra que se hizo carne y que habitó entre nosotros, dice Juan. Ni tenéis, verso 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces entra finalmente el Señor a una de las más altas señales de cómo Dios el Padre anuncia y presenta a su Hijo. Y Él dice en el versículo 39, escudriñad las Escrituras, escudriñad las Escrituras. Es una exhortación, es una instrucción. Dice que esto debe hacerse, hermanos. Recuerdo años atrás, varios años atrás, cuando los más jovencitos de las congregaciones, aquellos que estaban haciendo estudios superiores, aquellos que estaban llenos de inquietudes, aquellos que seguramente veían que la predicación, que la palabra del Evangelio no solo debía ser una experiencia personal del que enseñaba o predicaba, sino que debía haber más riqueza, algo provocaba, algo motivaba a los que eran jóvenes y estaban desarrollándose intelectualmente, pero también en la gracia de Dios.
Entonces estos jóvenes iban avanzando, iban leyendo, iban preguntando, pero cada vez que preguntaban a las autoridades, ya sea acerca de pasajes bíblicos o cuando se preguntaba por las formas, ¿por qué no se estudiaba más la Escritura? ¿Por qué no se entraba al conocimiento más profundo de la palabra del Señor? Era reiterada la respuesta de hermanos amados, ancianos, varones de Dios, pero con poquito entendimiento. Y ellos decían, no porque la ley, no porque la palabra mata. Entonces agregaban ellos, no se hagan mucho maestros. No tienen que estudiar tanto, no es necesario. Finalmente le asignaban la carga al Espíritu Santo y decían no, porque finalmente es el Espíritu el que va a hablar cuando ustedes tengan algo que decir. Todo eso, si uno lo pudiera examinar detalladamente en la oportunidad, en el tiempo, en la ocasión, tiene una validez. De nuevo, considerando las circunstancias. Pero nunca podríamos, hermanos, nunca podría la iglesia del Señor justificar la ignorancia, el desconocimiento o la falta de interés por conocer de la palabra del Señor. A partir de lo que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo, escudriñad las Escrituras. Ni siquiera dijo al que quiera, al que le guste, al que le parezca. Él dijo escudriñad las Escrituras. Y agrega porque es una necesidad escudriñar las Escrituras, estudiar, hurgar, buscar, inquirir. ¿Por qué es de tanta necesidad? El Señor, el mismo Señor, dice él, a los escribas, a los fariseos, aunque a vosotros os parece, dice, en el verso 39. Porque a vosotros os parece porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Una frase escrita entre comas, una frase explicativa que usa el Señor. Una frase que el Señor emplea para sacar el error que está en la vida de aquellos. Lo que el Señor dice, miren, ustedes cuando escudriñan las Escrituras lo hacen creyendo. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces ustedes estudian, ustedes escudriñan para extraer de los escritos la vida eterna, pero no han entendido lo principal, no han entendido lo mejor, no han entendido lo de fondo. Había dicho antes, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Está el testimonio de las obras que hago. Está el testimonio de mi Padre. Sí, pero está el testimonio de las Escrituras. De hecho, les dice que a vosotros os parece que en la Escritura tenéis la vida eterna. Pero el Señor cierra la frase explicativa y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, y agrega, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces el punto hoy, hermanos, centralmente tiene que ver con eso. La iglesia del Señor primero debe aprender a amar las Escrituras. La iglesia del Señor debe necesitar diariamente comer de este pan que descendió del cielo, diariamente. No puede ni debe usar ninguna explicación, ninguna excusa de que no leo tan bien, de que no entiendo mucho, de que yo no tengo cargo en la iglesia. Nada de eso es valedero. Lo único valedero aquí es saber preguntarnos si quiero o no quiero conocer más de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Si quiero o no quiero saber cómo es que el bendito Hijo dejó toda la gloria del Padre y descendió a la tierra para ser semejante a nosotros, pero sin pecado,
y finalmente entregarse hasta la muerte por nosotros, para que el Padre con poder entonces luego lo volviera a la gloria y lo pusiera a gobernar sobre todas las cosas. Si esas cosas son de mi interés y deben serlo, y necesitamos que lo sean, porque esas son las cosas que van a provocar salvación en nuestra alma. Nosotros, amados hermanos, Iglesia de Dios, nosotros no nos salvamos por ser parte de una estructura religiosa. Nosotros no conseguimos salvación porque participamos de la predicación o de las reuniones del obispo tanto, del pastor tanto o de la catedral tanto. Nada de eso provoca salvación, con mucho cariño. Pero nada de eso te salva, amado hermano. Lo que te salva es el testimonio. Lo que te salva es la acción del Espíritu Santo por la palabra en tu vida, que te permite llegar a confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo te compró, por eso que Él es el Señor, por eso que Él es el dueño. Tener convicción, claridad de que Cristo el Señor pagó por ti, pagó un altísimo precio. Él pagó con su vida, con su sangre derramada, para que tú y yo tengamos ahora la posibilidad de ser libres del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Para eso Cristo el Señor pagó entonces tan alto precio. Pero eso debo saberlo. Eso debo vivirlo. Porque si no logro una experiencia en el Señor a través de la palabra, entonces lo que escuche al pasar no va a provocar necesariamente fe a mi vida. Y la fe es urgente. La iglesia del Señor lo sabe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ah, sí, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces necesito abrir las Escrituras, estar frente al Señor cada día, estar frente a su palabra para aprender a oír la voz del Señor tratando con mi vida. Ese es el punto. Si no oigo la voz del Señor, si la palabra no viene a mí, no tengo testimonio de Cristo. Si no tengo ese testimonio, no tengo fe en mi alma. Y sin fe es imposible que yo agrade al Señor. Necesito venir al Señor y venir a través de la palabra. Por eso que el Señor le dice a los fariseos: las Escrituras son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Y cómo se viene a Cristo el Señor? Bueno, a través del camino que Dios el Padre nos muestra a partir de las Escrituras, a partir de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué decimos en segundo lugar? Que las Escrituras, que la palabra de Dios, que la lectura del contenido de la Biblia no puede ni debe tener otro objetivo, no puede ni debe tener otra finalidad que no sea buscar el testimonio de Cristo. Nosotros debemos cuidarnos, nos llegan mensajes subliminales a veces. Cuando se exhorta con buena intención, hermanos, yo no juzgo la intención. Pero cerca del mes de septiembre, cerca del mes de la Biblia, la promoción que se hace muchas veces es decir, bueno, si usted quiere leer un libro de buenas historias, lea la Biblia. Si quiere leer poesía, lea la Biblia. Si quiere aprender a ser romántico, lea la Biblia. La palabra de Dios que está contenida en este libro llamado la Biblia no tiene como propósito entretener a nadie, no tiene como propósito guiar a nadie en las satisfacciones de sus sensualidades. La Biblia no ha sido nunca entregada precisamente como un texto de historia. No hay nada en las Escrituras que hable ni muestre de esto. Las Escrituras, dijo el Señor Jesucristo, dan testimonio de mí, dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida.
O sea, no puede ni debe buscarse a través de las Escrituras ni la entretención, ni el pasarlo bien, ni el aprender una cosita para usarla de otra manera. No es así, no debe ser así, no puede ser así. Lo que debemos buscar en las Escrituras es el testimonio de Cristo. Mire cómo está dicho en Apocalipsis, capítulo 19, por favor, hermano. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 9 y 10. Y el ángel me dijo, dice Juan, precisamente Juan, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ante tal manifestación, verso 10, dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Estaba frente a un gran ángel, escuchaba una palabra tremenda, poderosa, y había un contenido que llenaba la vida de Juan. Entonces él entendió que era tiempo de adorar. Pero mire lo que el ángel responde. Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hay un par de textos que solo los voy a citar. No tengo el tiempo para que compartamos la lectura. Pero el apóstol Santiago va a decir él que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, él va a hablar de la fe que sin obras está muerta. Pero quiero quedarme con la primera frase. Dice que un cuerpo sin espíritu está muerto. Y Jesucristo en Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. Entonces se une allí lo que dijo el Señor Jesucristo, más lo que afirma apostólicamente Santiago. Muy bien, el Espíritu es el que da vida. Pero Jesús dice, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. O sea, lo que está diciendo entonces, cuando dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es el espíritu, lo que está diciendo que para que la profecía sea profecía de Dios, sea palabra de Dios, sea palabra viva y eficaz, como hemos aprendido, necesariamente tiene que estar allí, contener, tiene que manifestarse el espíritu de esa profecía. Y el espíritu de toda profecía que venga de Dios es el testimonio de Jesucristo, su amado Hijo. ¿Qué decimos entonces? ¿Qué decimos entonces? Decimos que la iglesia del Señor debe empezar a mostrar o debe retomar una necesidad por tener las Escrituras, por conocer las Escrituras, por estudiar, aprender y alimentarse de las Escrituras. 2, debe hacerlo con un claro entendimiento que las Escrituras dan testimonio de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. 3, que cuando venimos al Señor a buscar el testimonio de Cristo es porque reconocemos que en Él tenemos vida. Le decía el Señor, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La iglesia del Señor sabe que no tiene vida en otra parte, en otro lugar, de otra manera, sino en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Finalmente, y para responder a algunas inquietudes, ¿no?, que son valederas. Algún hermano dice, muy bien, pero es que a mí me es más fácil leer esta parte de la Escritura que la otra. ¿Cuál debe tener preferencia? ¿Qué debo leer entonces? ¿Qué es primero? ¿Qué es después? ¿Dónde está más concentrada la revelación de Jesucristo? Pues entendemos que eso es lo que nos importa. Entonces, para cerrar, por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 24, Lucas 24. Es el tercer día luego que Jesús había sido crucificado. Es el tercer día.
Y él había dicho que al tercer día el Padre haría gran obra en él, resucitándole de los muertos. 2 discípulos, distintos de los 12. 2 discípulos van camino del lugar llamado Emaús. Aparece un tercer hombre en el camino, conversa con ellos. Y una vez que ellos se les plantean todo su dolor, toda su queja, toda su insatisfacción, porque habían tenido con ellos a un enseñador, a un maestro, a un hombre que les había bendecido, que había provocado esperanzas en sus vidas. Lamentablemente, dicen ellos, y ahora es ya el tercer día de su muerte. O sea, lo pasamos bien poquito de tiempo, pero qué pena, ya todo se acabó, no hay nada más que hacer. Acompáñeme al versículo 25, 26 y terminamos en el 27. Lucas 24, capítulo 24, versículo 25. El Señor les había escuchado por un largo rato. Ellos habían abierto su corazón y habían mostrado toda su desazón, toda su amargura. Y el Señor, sin darse a conocer, les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, hubieran sido menos insensatos, hubieran sido menos tardos de corazón si hubieran estado atentos a la palabra profética. Pero ya leímos en Apocalipsis que el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Insensatos y tardos de corazón. Versículo 26, pregunta el Señor: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Mira el 27. Y comenzando desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En todas las escrituras lo que de él decían. Dice que partió por Moisés. Usted sabe que a Moisés se le asigna todos los escritos del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Por estudios, por pruebas hechas en su oportunidad, se llegó a determinar que Moisés era el responsable, era el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y aquí dice que partiendo el Señor Jesucristo desde el Pentateuco, desde los escritos de Moisés, partiendo desde Moisés, dice que recorrió todos los profetas, como todos hablaban de Él, todos daban testimonio de que Él es el Señor, de que iba a venir, de que iba a cumplir la voluntad y el propósito del Padre, pero que necesariamente el Padre con poder le iba a levantar de los muertos, le iba a restaurar y le iba a sentar a su diestra como Señor y Cristo. Amados, Iglesia del Señor, permítanme una nueva exhortación. Es el tiempo que el Señor tiene para nosotros, a fin de que la iglesia despierte ya, se ponga en pie y se preocupe, cada uno, cada persona, pero también cada matrimonio y luego cada familia, se preocupe entonces de venir al Señor, de tomar la vida de Cristo. Y eso no es posible si no se conoce de la más alta manera al autor y consumador de la vida que el Padre ha asignado. Solo en Cristo hay salvación, solo en Él hay vida eterna. Pero uno no puede venir a Él, no puede tener confianza, no puede pedirle que Él nos dé vida y vida eterna si no se le conoce. Y para conocer a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, el Dios hecho hombre temporalmente, sin ningún pecado, para conocerle es de toda necesidad que entremos a la palabra de Dios,
que entremos a las Escrituras, que sea esta una necesidad diaria de comer el pan que descendió del cielo. En el nombre de Jesucristo, amados, les exhortamos a estar atentos, a ser obedientes, a iniciar un trabajo o a retomar o a continuar este trabajo de examinar constantemente las Escrituras. Si no nos alimentamos todos los días de este pan, no habrá vida suficiente, y si no hay vida es porque la muerte empieza a carcomernos. Ruego al Espíritu Santo del Señor a que ponga entendimiento, a que ponga obediencia, a que ponga claridad en el alma, en la vida de su amada iglesia. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.